Hola a todos, en este video trataré los temas del desarrollo humano y el aprendizaje significativo. Pero empecemos por definir qué es el desarrollo humano. El también conocido como desarrollo del ciclo vital es el conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos desde el momento de la concepción hasta su muerte, y que afectan todos los ámbitos de la vida, especialmente los aspectos físicos, que engloba todo el desarrollo del cuerpo y el cerebro, y el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motrices. Los aspectos cognitivos, que incluye la mayoría de los procesos psicológicos básicos y superiores, y psicosociales, que agrupa emociones, personalidad y relaciones sociales. Mencionar que el desarrollo humano se maneja bajo 7 principios. Es perpetuo. Es un cambio que ocurre a lo largo de la vida de una persona. Es multidimensional. Múltiples aspectos biológicos, psicológicos y sociales interactúan en formas y ritmos distintos. Es multidireccional. Mientras algunas capacidades o características se incrementan, otras se reducen. Es plástico. El ser humano puede cambiar sus capacidades y conductas en cualquier momento de su desarrollo. Es contextual. Los aspectos ambientales y biológicos influyen en el individuo. La influencia relativa de la biología y la cultura son variables. Ambas son factores importantes, pero su influencia es variable en las distintas etapas de la vida. Implica cambios en la distribución de recursos. Cada etapa del desarrollo requiere una asignación diferente de recursos para adquirir, desarrollar y conservar capacidades. Pero bueno, comencemos por hablar del concepto de desarrollo humano que ha existido a lo largo de la historia. Primero empezaremos con el periodo de observaciones esporádicas, que va desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Desde los griegos empezaban a aparecer consideraciones y observaciones incidentales sobre el desarrollo de los niños, que generalmente surgen ligadas a problemas educativos. Se trata de observaciones dispersas, frecuentemente de sentido común, más dirigidas por la preocupación de cómo se debe educar a los niños que por conocer su desarrollo de una manera científica. En segundo lugar, vamos a mencionar la aparición de las primeras observaciones sistemáticas, desde finales de 1787 hasta 1882. Este periodo se inicia con la publicación del libro de Tiedemann, aparecido en 1787, sobre el desarrollo de su hijo basado en observaciones realizadas durante los primeros años de su vida. A partir de aquí se empiezan a realizar estudios más sistemáticos, y es el periodo durante el cual se inicia la psicología del niño. Se trata, sin embargo, de observaciones todavía muy generales, basadas en su mayor parte en recopilaciones de tipo biográfico, con escasa experimentación. En esta época tiene lugar la publicación del origen de las especies de Darwin, en el año 1859, que creó un clima muy adecuado para realizar investigaciones sobre los niños. En tercer lugar, hablaremos de la constitución de la psicología del niño como una disciplina independiente, que se originó desde 1882 hasta 1895. En 1882, el fisiólogo alemán Preyer publica su libro El alma del niño, que constituye una culminación de los trabajos anteriores. Trata de utilizar métodos de observación sistemática e incluso de experimentación sobre su propio hijo, pero tiene también en cuenta todos los trabajos precedentes. Al año siguiente, en 1883, Stanley Hall inaugura el empleo masivo de cuestionarios recogiendo información sobre muchos niños. Ahora hablaremos sobre la consolidación de la disciplina y los comienzos de una psicología evolutiva, que se originó desde 1895 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Del periodo anterior se habían realizado una gran cantidad de trabajos sobre el desarrollo psicológico, en general, y sobre aspectos determinados de este, pero con poca teorización y de carácter más bien descriptivo. En 1895, el psicólogo norteamericano Baldwin publica su libro El desarrollo mental en el niño y en la raza, en el que trata de estudiar la evolución del psiquismo y la formación de las funciones psicológicas en el adulto. De esta manera se desborda el estudio del niño en sí mismo y se trata de descubrir las leyes del desarrollo. El periodo se prolonga hasta el final de la Primera Guerra Mundial
y en él se publican las obras de Freud, se inicia el desarrollo de los test de inteligencia y se producen importantes cambios en las teorías psicológicas como la aparición Gestalt y el conductismo. El desarrollo sistemático se originó desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 50. En este periodo se pueden observar dos tendencias contrapuestas. Por una parte, se sostiene que es necesario realizar observaciones cada vez más cuidadosas en el desarrollo del niño, pero con escasas interpretaciones teóricas, y esto lleva a una gran cantidad de estudios de detalle, y por otra, se inician los trabajos teóricos más importantes de la psicología del desarrollo que han marcado el curso posterior de la disciplina, entre ellos los de Werner, Wallon, Piaget y Vygotsky. Por último, tenemos la convergencia entre la psicología evolutiva y la psicología experimental, a partir de la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Durante este periodo generan influencia los trabajos de Piaget y la psicología evolutiva. Trata de entender los grandes procesos del desarrollo. En la psicología experimental surge la psicología cognitiva y esta corriente que llega a hacerse dominante. Bueno, habiendo mencionado el cómo llegamos hasta aquí, vamos a hablar sobre las teorías del desarrollo. Estas teorías en general resaltan posturas y procesos de desarrollo distintos y son la teoría psicoanalítica, que trata de elaborar un modelo del funcionamiento psicológico consciente, pero sostiene que los principales determinantes de la conducta son inconscientes, y se interesa principalmente por estudiar la motivación que origina la actividad, la cual es atribuida a una energía interna del organismo que puede canalizarse de distintas maneras. El niño pasa por una serie de estadios relacionados con la forma en que se establece la satisfacción de sus necesidades. La posición conductista centra su interés en el estudio de la conducta que se manifiesta, en lo que el organismo hace. Se preocupa sobre todo por estudiar cómo a partir de las conductas con que nace el sujeto, que serían reflejos incondicionados, se van formando nuevas conductas por medio del condicionamiento. En ello consiste el aprendizaje, que es el proceso en el que se forman conductas nuevas. Basándose en el hecho de que los procesos de aprendizaje son comunes a todos los animales y a partir de conductas muy simples, que se constituyen conductas cada vez más complejas por asociación entre ellas, esos mecanismos son los mismos tanto en los niños como en los adultos, y lo que entendemos por desarrollo puede reducirse a un proceso de incremento cuantitativo de conductas que cada vez se hacen más complejas. Al ser el crecimiento cuantitativo, no puede decirse que existan propiamente estadios en el desarrollo. La psicología de la Gestalt defiende que para conocer el sujeto se siguen estructuras que tienen una base física y que se imponen por sus cualidades internas. Las estructuras son tonalidades complejas y para los gestaltistas las unidades simples no son el punto de partida, sino el producto de la descomposición de unidades complejas. En esto se opone el conductismo. Esas totalidades son comunes en todos los niveles de funcionamiento cognitivo y por lo tanto no existe propiamente una génesis. La teoría de Piaget ha tratado de explicar específicamente el proceso del desarrollo, referido principalmente a la formación de conocimientos. Considera que desde el principio las conductas son complejas, y en esto se aproxima a la teoría de la Gestalt, pero también considera que las formas complejas se van construyendo, y por lo tanto cambian a lo largo del desarrollo, en lo que se opone a los gestaltistas. El niño va a pasar una serie de estadios que se caracterizan por la utilización de distintas estructuras. Para Piaget, la psicología tiene que explicar los mecanismos internos que permiten al sujeto organizar su acción. La posición de Vygotsky presenta similitudes con la de Piaget, pero el autor ruso se interesa principalmente por los determinantes sociales del desarrollo, teniendo que el desarrollo del individuo no puede separarse de la sociedad en la que vive, la cual le transmite formas de conducta y de organización del conocimiento que el sujeto tiene que interiorizar. La psicología cognitiva, que surge como una reacción contra el conductismo,
trata de estudiar los procesos internos que tienen lugar en el sujeto. Este es considerado como un procesador o elaborador de información y construye representaciones internas del mundo y de su propia conducta, en lo que coincide con la posición de Piaget. Sin embargo, muchos de los procesos que describe son asociativos, con lo cual se aproxima al conductismo. La psicología cognitiva constituye una perspectiva teórica muy fecunda que tiene actualmente. Como último punto de esta sección, procederemos a hablar del desarrollo, el cual es un proceso continuo a lo largo de toda la vida, pero es posible dividirlo en etapas a partir de los principales cambios que se producen en el individuo. Las etapas más comunes en las que se hace esa división son el periodo prenatal, el cual comprende desde la concepción hasta el nacimiento. La influencia de factores genéticos y ambientales durante este periodo pueden ser determinantes para el posterior desarrollo psicológico. A continuación mencionaremos la primera infancia. Comprende los primeros 18 a 24 meses de edad. El niño adquiere destrezas motoras y sensoriales e inicia la adquisición de capacidades psicológicas como el lenguaje. Se corresponde con la etapa sensomotora de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. La niñez temprana comprende desde el final de la primera infancia hasta los 6 o 7 años. El niño aprende a ser más autosuficiente, a cuidar de sí mismo y a utilizar representaciones mentales, pero con cierta incapacidad para utilizar la lógica. Se corresponde con la etapa preoperacional de Piaget. La niñez intermedia y tardía comprende de los 7 a los 12 años y se corresponde con la etapa de operaciones concretas de Piaget y aproximadamente con la primaria. El niño desarrolla un pensamiento más flexible, lógico y organizado, y aprende destrezas básicas de su entorno cultural. La adolescencia comprende de los 12 a los 18 años y marca el inicio de la etapa de operaciones formales de Piaget y coincide con el proceso de maduración sexual del individuo. El pensamiento es más lógico, abstracto e idealista, y la búsqueda de independencia e identidad son fundamentales. La juventud corresponde a la etapa adulta y su inicio se define usando criterios psicosociales, la mayoría de edad, en vez de biológicos. Llega hasta aproximadamente los 30 años y es un periodo donde se establece la independencia económica, se logra el desarrollo profesional y se elige pareja. La madurez, aproximadamente de los 30 o 40 años hasta los 60, es un periodo de expansión personal, participación y responsabilidad social. Los individuos buscan ayudar en la formación de las siguientes generaciones y alcanzar y mantener el éxito profesional. Por último, mencionaremos a la vejez. Esta comienza a los 60 o 70 años y dura hasta la muerte. Durante este periodo, la persona reflexiona sobre su vida y se adapta a la reducción de las capacidades físicas y los nuevos roles sociales. Bueno, habiendo concluido el tema del desarrollo humano, continuaremos hablando del aprendizaje significativo, el cual, según Ausubel, se trata de un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. En otras palabras, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos a su vez, al retroalimentar, modifican y reestructuran aquellos existentes. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista, y ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante, ya existente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida que las ideas, conceptos o proposiciones
relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del educado sean claras y estén disponibles, de tal manera que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. A su vez, el nuevo conocimiento modifica la estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo de Ausubel se diferencia del por repetición o memorístico porque el segundo es una mera incorporación de datos que cargan significado para el estudiante y que, por tanto, son imposibles de ser relacionados con otros previos y significantes. En cambio, el primero, además de ser recíproco, existe una retroalimentación docente-alumno. En el aprendizaje significativo, los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden la información que se les está mostrando. Este tipo de aprendizaje conduce a la transferencia. Sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones en un contexto diferente, por lo que, más que memorizar, hay que comprender por la labor que un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una información nueva se conecta a un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, por lo cual implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Se da mediante dos factores, el conocimiento previo y la llegada de información nueva, la cual complementa la información anterior para enriquecerla. De esta manera se logra un panorama más amplio. El ser humano tiene la disposición de aprender solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica, y tendemos a rechazar aquello a lo que no le encontramos sentido. De aquí se desprende que el auténtico aprendizaje es el significativo. De otro modo, Ausubel nos menciona que el aprendizaje se clasifica en categorías. Intrapersonal, que se refiere a los factores internos del alumno, es decir, los conocimientos previos, disposición, capacidad intelectual, motivaciones y factores de personalidad relacionados a estas. La categoría situacional, que incluye la práctica, que se refiere a la frecuencia, distribución y método de retroalimentación y condiciones generales. El ordenamiento de los materiales de enseñanza que incluyen la función de cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de apoyos didácticos. Ciertos factores sociales y de grupo, como el clima psicológico del aula, cooperación y competencia, el estrato social, segregación racial y marginamiento cultural, características del profesor en función de sus conocimientos, competencias cognitivas, conocimiento de la materia, competencia pedagógica, personal y actitudinal. Cognitiva, que incluye los factores intelectuales objetivos, las variables de la estructura cognitiva, la disposición con respecto al desarrollo, la capacidad intelectual, la práctica y los materiales didácticos. Por último, la categoría afectivo-social, que nos remite a la motivación, actitudes, personalidad, factores de grupo y sociales y las características del profesor. Ausubel considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos. El aprendizaje de representaciones, que ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes y significan para el alumno cualquier significado al que estos aludan. Es decir, consiste en hacerse del significado de símbolos o de lo que estos representan. El aprendizaje de conceptos significa adquirir las ideas unitarias genéricas o categorías que son representados por símbolos solos. Aprender un concepto consiste en aprender cuáles son sus atributos de criterio, los que sirven para distinguirlo e identificarlo. La formación de conceptos se adquiere mediante la experiencia directa, generando hipótesis
comprobando y generalizando. El aprendizaje subordinado es aprendizaje por inclusión derivativa. Si una proposición lógica significativa de una disciplina particular se relaciona significativamente con proposiciones específicas superordinadas. El aprendizaje supraordinado se manifiesta cuando una proposición nueva se relaciona con ideas subordinadas, específicas de la estructura cognoscitiva existente. El aprendizaje combinatorio sucede cuando una proposición no puede vincularse con nociones subordinadas y superordinadas específicas de la estructura cognoscitiva del alumno, pero es relacionable con un fundamento amplio de contenidos generalmente relevantes de tal estructura. Por último, el aprendizaje por recepción es el mecanismo humano que se utiliza para adquirir y almacenar ideas e información de cualquier campo del conocimiento. Es un proceso activo porque requiere analizar los conocimientos previos para trabajar el material significativo, aprender las similitudes y diferencias y reformular el material de acuerdo al intelecto y vocabulario. Para Ausubel, el aprendizaje significativo requiere de organizadores previos. Estos contribuyen a que el alumno reconozca que los elementos de los materiales de aprendizaje pueden aprenderse significativamente relacionándolos con los aspectos específicamente pertinentes de la estructura cognoscitiva existente. Los organizadores son presentados a un nivel más elevado de abstracción, generalidad e inclusividad que el nuevo material para aprenderse. Sin embargo, los verdaderos organizadores previos están diseñados para facilitar el aprendizaje significativo de tópicos unitarios o de conjuntos de ideas íntimamente relacionadas. Ausubel plantea los siguientes tipos de organizadores previos. Introductorios. En situaciones de aprendizaje verbal significativo, es preferible presentar materiales introductorios adecuados a un nivel de generalidad e inclusividad antes que el material de aprendizaje, cuya pertinencia para la tarea de aprendizaje es explícita. Estos materiales de aprendizaje más generales e inclusivos sirven a modo de puente cognoscitivo para facilitar la vinculación del nuevo material de aprendizaje con los elementos pertinentes y a disposición del alumno en su estructura cognoscitiva. Estos organizadores normalmente se presentan antes que el material de aprendizaje en sí y se emplean para facilitar el establecimiento de actitud favorable hacia el aprendizaje significativo. Expositivos. En el caso de un material relativamente nuevo, se emplea un organizador expositivo para proporcionar incluidores pertinentes y próximos. El efecto facilitador de los organizadores puramente expositivos, no obstante, parece limitarse típicamente a los alumnos que poseen bajas capacidades verbales y analíticas y, en consecuencia, quizás menos capacidad para construir un esquema adecuado de su propio material organizador nuevo. Comparativos. En el caso de un material de aprendizaje relativamente familiar, se utiliza un organizador comparativo para integrar las ideas nuevas con los conceptos básicamente similares dentro de la estructura cognoscitiva y para aumentar la discriminabilidad entre las ideas nuevas y las previamente existentes que sean esencialmente diferentes pero susceptibles de confundirse. Con base en los conceptos anteriores se lleva a cabo la transferencia. El principio que regula esta función es la diferenciación progresiva porque con base a ella, las ideas más generales e inclusivas de la disciplina se presentan primero y luego se diferencian progresivamente en función de los detalles y la especificidad. Para Ausubel existe transferencia cuando el estudiante es capaz de integrar en su estructura cognoscitiva representaciones, conceptos y proposiciones incluyentes, claras y estables. En resumen, aprendizaje significativo es aquel que produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación que no sabe a saber. Es permanente. El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. Bueno, hasta aquí dejamos este video.
Espero que el tema haya quedado lo suficientemente claro. Dentro del mismo video se anexan las referencias utilizadas para este